Ok, después de las lágrimas y la emoción, vamos a tomar asiento, empezar nuestra clase. Otra vez, bienvenidos, muchísimas gracias por su presencia, muchas gracias. No se olviden de hacer fila y darle las gracias a Elic. Necesitamos un baterista o una baterista. Reclutamos hombres y mujeres por igual. Si alguien se anima, hay que hacerlo juntos. Estamos hablando de salvando la fe y es tan importante salvar nuestra fe porque nuestra fe está en ataque. Nuestra fe está en ataque y vale más que lo creas. Hay una lucha por nuestra fe. Hablábamos de que de alguna manera todos teníamos fe, aún gente que se dice atea tiene fe. ¿Tenemos fe en algo o en alguien? Y en la clase 1 hablábamos de esta mujer con un sangrado que tenía una fe mal puesta. Esta mujer fue a buscar soluciones en médicos, en procedimientos, en lugares. Tenía una fe puesta en el lugar equivocado. Y hasta que viene a Jesús, hasta que cambia el lugar de su fe a Jesús, encuentra lo que buscaba. La semana pasada hablamos de una fe frágil. Hablamos de este hombre que trae a su hijo a los discípulos de Jesús. Y los discípulos no pueden ayudarlo porque tenían una fe frágil. Y la iglesia, una iglesia que no ora, tiene una fe frágil. Y hablábamos de eso la semana pasada. Necesitamos cuidar que nuestra fe sea fuerte y no frágil. Y hoy quiero hablar de una fe para todos los días. Buscar la manera de que nuestra fe sea para todos los días. Porque todos los días necesitamos fe. Y escogí una historia en el libro de Marcos capítulo 4, intencionalmente porque comparo nuestra vida cristiana con esta historia de este barco. Nuestra vida cristiana es muy parecida a la historia que vamos a leer en el barquito, que tiene que cruzar un lago. Alguien dijo que nuestra vida se puede dividir en 3 etapas. La etapa 1, estás iniciando una tormenta en tu vida, estás empezando una tormenta en tu vida. 2, estás en medio de una tormenta en tu vida. 3, estás saliendo de una tormenta para esperar la nueva tormenta. Pero nuestra vida es de tormentas en tormentas. Y estas tormentas llegan a nosotros cuando menos lo esperamos. Estos hombres y estas mujeres, en la historia que vamos a leer, estaban bien tranquilos en una barquita y de pronto, cuando menos lo esperaban, la tormenta llegó y la vida puede cambiar en un instante. Nuestra vida puede cambiar en un instante. Un accidente, un diagnóstico, una pérdida. Nuestra vida puede cambiar en un instante. Quiero leer la historia y luego lo vamos a partir en pedacitos. Marcos 4:35, y te digo, a mí se me figuró mucho como nuestra vida con Jesús. Una vida con tormentas. ¿Okay? Y dice aquí, ese día al anochecer, o sea, Jesús había pasado todo el día predicando, todo el día haciendo milagros, y hacia el final del día ocurre esto. Les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él, en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos estemos ahogando? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó, todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tiene tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Quiero hablar de 4 cosas que si tú puedes empezar a hacer desde hoy, que si nosotros podemos empezar a hacer desde hoy, pueden ayudarnos a tener una fe para todos los días. La primera cosa con la que quiero empezar es, primero, quiero que sepas que puedes confiar en la palabra de Dios. Mira, en la historia 4:35 dice, ese día les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Era un lago y tenían que ir al otro lado. Cuando Mateo cuenta la misma historia, Mateo dice que
el versículo capítulo 8 dice, cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio la orden de pasar al otro lado. La historia dice que tenían que cruzar un lago, que Jesús les había dicho, vamos a ir al otro lado del lago. Y mientras tanto se quedó dormido. Este lago que tenían que cruzar tenía diferentes nombres. Uno le decían el mar de Galilea, otro le decían el lago de Tiberias, otro le decían el lago de Genezaret. Tenía diferentes nombres la misma lugar, el mismo lago. Dependía de en qué lugar del lago te encontrabas, cómo lo llamaban, pero era la misma extensión de agua. Era un lago que tenía 13 millas de largo por 8 millas de ancho. Está rodeado, todavía está rodeado de montañas. Está bajo el nivel del mar como 650 pies, que serían, no sé, 200 metros bajo el nivel del mar. Entonces, en este tipo de lago rodeado de montañas de este tamaño, 200 pies de profundidad, cuando había viento fuerte, era tan fuerte que podía voltear las barcas sin ningún problema. Montaña, lluvia, frío, aire, olas, podían voltear el barquito en cualquier momento. Pero aquí hay algo, lo que Jesús les dijo es, vamos a ir al otro lado del lago. O les ordenó, vamos a cruzar el lago. Aquí Jesús le está haciendo una promesa. La promesa es, vamos a cruzar al otro lado. Vamos a llegar del otro lado del lago. Esa es la promesa de Jesús. Jesús no dijo, bueno, vamos a subirnos a la barca, luego vamos a encontrar una tormenta y luego todos nos vamos a ahogar. Lo que Jesús dijo es, vamos a cruzar juntos al otro lado. Cuando encuentras un problema, cuando encuentras una tormenta, ¿qué haces? Yo creo que es importante recordar lo que Jesús les dijo a ellos. Voy a cruzar al otro lado. La vida cristiana, lo que Jesús ha prometido, es que va a tener un buen término. Jesús les ofreció a ellos lo mismo que nos ofrece a nosotros. Los voy a llevar del otro lado del lago. No les dijo cómo iba a ser el viaje. No les dijo va a haber tormentas y olas y oscuridad y viento. Eso lo descubrieron cuando iban avanzando. Cuando Jesús nos llama a una vida cristiana con Él, lo que sí ofrece es un buen final. En el ínter, en el camino, claro que va a haber tormentas, claro que va a haber vientos fuertes, claro que va a haber frío y va a haber oscuridad. Pero la promesa de Jesús es, los voy a llevar del otro lado. De la misma manera que promete a cada uno de nosotros. Vamos a llegar a un buen final. Esto, les dice Jesús, va a terminar bien. Y necesitas recordar cuando estás en la tormenta, esto va a terminar bien. Por lo tanto, necesitas quedarte en la barca con Jesús. Imagínate uno de estos llenos de miedo que decidiera aventarse de la barca en el peor momento. Que quisiera salir corriendo porque está con lluvia, con olas, con oscuridad. Eran como las 3 de la mañana tal vez, lo que dice la Escritura. Pero decían, vamos a ir a bien. Entonces, ¿dónde está más seguro? Lo más seguro es en la barca. El lugar más seguro que tenemos es la barca. El lugar más seguro que tenemos es el reino de Dios. El lugar más seguro que tenemos para estar es la presencia de Dios, que es la iglesia. No corras lejos de Jesús. En las tormentas, en los terremotos, en el momento de oscuridad, no corras lejos de Jesús. Mejor corre hacia Jesús. Porque Él ha prometido, esto va a terminar bien. Mira lo que dice Hebreos 10:23. Mantengámonos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Lo que Jesús ha dicho es verdad, lo va a cumplir. Y Él es fiel. Aunque no seas tú fiel, hay una escritura que promete, aunque tú no seas fiel, dice Jesús, yo sigo siendo fiel. Y todos podemos pensar en momentos en el que no hemos sido fiel, pero Él fue fiel y nos rescató. Aun cuando tú no eras fiel en ese momento a Dios, aun cuando tú desobedeciste a Dios o te alejaste a Dios, Dios fue fiel y te rescató, porque su naturaleza es ser fiel.
Cuando te encuentras en una tormenta, tienes que confiar en la palabra de Dios, la promesa de Dios. Esto va a terminar bien. De aquí entonces muchas cosas van a pasar, pero la promesa es, va a terminar bien. ¿Qué deberían haber sido los discípulos? ¿Qué deberíamos tú y yo hacer? Creo yo que una buena respuesta hubiera sido, ok, muchachos, Jesús nos dijo que nos va a llevar del otro lado, hay que confiar en eso. Por lo tanto, como Jesús nos dijo que nos va a llevar al otro lado, hay que confiar. No dejen de remar, no dejen de cuidar las velas, no dejemos de estar aquí atentos. Vamos a continuar porque la promesa es estar bien. Continuemos remando y no nos rindamos. ¿Qué deberíamos hacer los cristianos? ¿Sabes que el Señor ha prometido que esto va a salir bien? Por lo tanto, no hay que dejar de congregarnos, no hay que dejar de orar, no hay que dejar de caminar con Dios, no hay que dejar de evangelizar, no vamos a parar, porque esto va a terminar bien. Recuerdo una historia que dice que era una mujer que tenía un problema económico muy fuerte y vivía en un apartamentito pequeño y empezó a orar: Dios, ayúdame, no tengo ni para comer. Y empezó a orar y oraba: Dios, ayúdame, no sé qué voy a hacer, no tengo dinero para comer. El dueño del apartamento la escuchó, vivía enseguida. Y escuchó, la oración era tan fuerte que la escuchó. El dueño del apartamento no era un cristiano, era un ateo. Y dijo: ay Dios, bueno, voy a ayudarle a esta mujer por lástima. Y va y compra mandado, regresa con 2 bolsas llenas de mandado. Como tenía la llave de la casa, entra y las deja en la mesa y se va. Cuando la mujer ve el mandado, se llena de alegría y dice: milagro, Dios. Y va y le toca la puerta al dueño y le dice: mira, ven a ver, Dios, un milagro, mira el mandado. El hombre, siendo ateo, le dice: no seas tonta, eso no lo hizo Dios, lo hice yo, que te escuché ayer quejándote. Y le dice la mujer: no seas tonto tú, esto lo hizo Dios, que puede usar hasta el diablo para bendecir a sus hijos. ¿Puedes confiar en que esto va a terminar bien? Claro que sí. Entonces, primera cosa que quiero decirte es que puedes confiar en la palabra, en la promesa de Jesús. La segunda cosa, puedes estar tranquilo. Esto es muy importante. Puedes estar tranquilo en la presencia del Señor. Mira el versículo 36 lo que dice: dejaron a la multitud, se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Versículo 38 dice: Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. ¿Dónde estaba Jesús? En la barca, durmiendo. Estaba en la barca, pero estaba con ellos. Que me gusta la parte que dice que estaba dormido, porque muestra el lado humano de Jesús. Dice la Biblia en Hebreos que Jesús era Dios, pero también era hombre. Y dice en Hebreos que como fue hombre, Él puede identificarse con nuestro dolor y nuestra angustia. Porque en su naturaleza humana Él fue tentado como nosotros somos tentados. Miedo, frío, hambre, necesidad, dolor, tristeza, alegría. Él sabe lo que sentimos. Y su parte humana quería dormir. Ahora, su parte espiritual. ¿Cómo alguien puede dormir en una tormenta? En un barquito, era un barco pequeño. O sea, tendrías que estar muy confiado en que todo va a estar bien. Jesús sabía que la tormenta venía, pero estaba muy confiado. Todo está bien, porque dormido o no, sigue siendo Dios. Tus problemas no son nada en la presencia de Dios. Esta tormenta que podía ahogarlos, esta tormenta que los llenaba de miedo, de angustia, estaban en la presencia de Dios. Jesús está siempre cerca de nosotros. Él lo prometió: soy fiel aunque no seas fiel. Mi pregunta es: ¿qué tan cerca estamos nosotros de Jesús? El problema no es que Él se aleja, el problema es que nosotros nos alejamos. El problema no es que Él nos da la espalda, el problema es que nosotros le damos la espalda a Jesús. ¿Qué tan cerca estás tú de Jesús para que Él te cuide? ¿Qué tan cerca estás tú del Señor para que Él te proteja? Cuando mis hijos eran pequeños, recuerdo,
Cuando tenían hambre, venían a la mamá. Cuando estaban sucios, venían a la mamá. Cuando estaban cansados que querían mimi o estaban enfermitos, ellos sabían, la mamá es la doctora, la nutrióloga, la experta. Cuando tenían miedo, que sentían peligro, venían al papá. Venían a mí. Y recuerdo que cuando tenían miedo venían y los abrazaba y sentía cómo se calmaban. Y cómo su latido bajaba y su cuerpo se calmaba. Me acuerdo que se burlaban de mí cuando mis hijos empezaban a caminar porque yo era grandotote y los bebés ahí caminando yo atrás de ellos. Y recuerdo cómo caminaban los dos, como que no me importa nada porque aquí viene el grandote junto a mí. Y yo les quitaba todos los peligros y todo, hasta gente les quitaba. Quítate, ahí va mi hijo. ¿Estás tú junto a la presencia de Dios así? Junto al que te puede cuidar así. ¿Te quedas así con Dios? Necesitas la presencia del Señor para tranquilizarte. Salmo 46:10. Tus problemas no pueden ahogarte si estás en la barca con Jesús. ¿Sabes eso? Si estás en la barca con Jesús, tus problemas no pueden ahogarte. Mira, no importa qué tanto el viento soplaba, no importa qué tan grandes eran las olas, no importa qué tan oscuro estaba, no importa qué tanto frío hacía. Mientras estuvieran en la barca con Jesús, nada les iba a pasar. Dice el Salmo 46:10, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Dice, tranquilos. Dios. Quédate quieto, tranquilo. Salmo 23 dice, aunque camine por un valle oscuro, no temeré porque tú, Señor, estás conmigo. Aunque enfrente problemas, aunque enfrente riesgos, aunque enfrente peligros, no temeré porque tú estás conmigo. Isaías 43, 2 y 3 dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Es una promesa de Dios. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. No dice, no vas a pasar por aguas profundas. Tampoco dice, no vas a pasar por ríos de dificultad. Tampoco dice, no vas a pasar por fuego de opresión. No, lo que dice es, cuando lo pases, voy a estar contigo. Cuando lo enfrentes, voy a estar contigo. Por lo tanto, quédate conmigo. Siéntete tranquilo, esto va a terminar bien. ¿Te acuerdas la historia de Sadrach, Mesach, Abednego? Dice que el rey construye esta tremenda estatua y les dice, quiero que la adoren. Y ellos dicen, no, porque solo adoramos a Dios. Pues si no la adoran, se mueren. Solo adoramos a Dios. Y Dios nos puede librar. Y si no nos libra, está bien. Adoramos a Dios, nos quedamos con Dios. Y conoces el resto de la historia, conoces lo bien que sale, conoces lo increíble que pasa. Pero puedes tranquilizarte, puedes estar tranquilo en la presencia del Señor. Nomás quédate con Él en la barca. No te bajes de la barca. Quédate con Él porque el final está bien. La otra cosa, la cosa 3, es que puedes descansar en el amor del Señor. Puedes descansar en el amor del Señor. Otra vez, viento, aire, agua, olas, 3 de la mañana, un barco pequeño. Los barcos en aquel tiempo eran de 8 metros de largo, como por 2 metros de ancho. Lo único bueno de esos barcos es que todos estaban muy juntitos. ¿Okay? No como aquí que hay tantos espacios huecos, pero estaban juntitos. Estaban muy cerquita uno del otro, estaban juntitos. El barco se empieza a llenar de agua. Tal vez era más agua de la que podían sacar, pero la barca empezaba a hundirse y empezaba a llenarse de agua. Entonces, dice, alguien tuvo la idea. Todos asustados, todos aterrados, todos con ganas de bajarse corriendo. Y a alguien se le ocurre la idea, vamos a despertar a Jesús, ¿no? Yo pienso que fue Pedro. Pedro tenía muy malas ideas.
Pero Pedro pues, no se atrevía. Yo creo que le mandó a alguien. Pedro fue la idea de Pedro y buscó al más inocente e ingenuo, Juanito. Juanito, yo creo que es buen tiempo de despertar a Jesús. Y Juanito se atreve y va y despierta a Jesús. Y le dice, Jesús, Jesús. Pero esto es lo que le dice, maestro, ¿no te importa que nos ahogamos? ¿No te importa que estoy sufriendo? ¿No te importa que tengo un problema? ¿Qué no te importa, Dios, cómo estoy? Esta es una pregunta muy común y es una pregunta que siempre sacamos cuando estamos en tormenta. ¿No te importa lo que estoy pasando? ¿Que a Dios no le intereso? ¿Que a Dios no le importa mi dolor? Honestamente, después de lo que hemos visto, hermanos, de Jesús, creo que esto es una falta de respeto a Dios. Creo que esto es una bofetada a Dios. Porque Jesús diría, no me importa. ¿Quieres ver mis manos atravesadas por clavos? ¿Quieres ver mis pies sangrando? ¿Quieres ver mi costado atravesado? ¿Quieres ver mis cicatrices? ¿Quieres ver mis heridas? ¿Tú crees que no me importa? ¿Por qué crees que vine a este mundo? ¿Por qué crees que fui a la cruz por ti? ¿Por qué crees que sufrí lo que sufrí? Porque sí me importa. Sí me importa. No te importa. Sí me importa. ¿Qué tanto Dios te ama? ¿Quieres saber? La Biblia me dice a mí cuánto Dios nos ama. Mira, esto es lo que te ama Dios. Juan 17, cuando Jesús está orando por nosotros, dice, yo estoy con ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que me enviaste y que el mundo sepa, dice, que los amas tanto como me amas a mí. Dios nos ama a nosotros tanto como ama a su Hijo Jesús. Es lo que Jesús dice. Dios te ama a ti tanto como ama a Jesús. Ni más ni menos. Te ama a ti como ama a Jesús. ¿Tú crees que no le importas? Te ama como ama Jesús. ¿Qué tanto nos ama Jesús a nosotros? En Juan 15. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Jesús nos ama a nosotros como Dios nos ama a nosotros. Jesús nos ama muchísimo. Necesitas saber en la tormenta que Dios te ama muchísimo. Necesitas saber que cuando estás en peligro o en dolor o en angustia, Dios te ama muchísimo y sí le importa. Si le importa dónde estás, puedes descansar en el amor de Dios. Y lo que haces es que puedes tomar tu dolor, tomar tu angustia y decir, Dios, yo no puedo con esto. Ayúdame. Es más grande que yo, es más fuerte que yo. Ayúdame. Hay muchas cosas que nosotros no podemos ni cambiar, ni arreglar, ni sanar, pero las llevamos a Él y decimos, mi Dios, esto es más grande que yo, quiero descansar en tu amor, estoy angustiado, por favor me quiero poner en tus manos, necesito, Señor, descansar en tu amor, porque esto me está matando. Cuando dices que Dios no nos manda algo que no podemos aguantar, hay un malentendimiento de esa escritura. Hay muchas cosas que nosotros no podemos aguantar, mucho que no podemos soportar, que solo podemos sobrevivir con la ayuda de Dios. Solo podemos aguantar porque Dios está en la barca con nosotros. ¿Okay? Y sí te vas a recibir cosas que no puedes aguantar tú solo, que vas a tener que llevar a Dios para sobrevivir. Disfruta, descansa en el amor de Dios. La última cosa, y esto es importante, alégrate, puedes alegrarte en el poder del Señor, o sea, el poder de Jesús, es increíble poder saber que hay un Dios más poderoso que mi problema, poder saber que hay un Dios más grande que mi dificultad.
nos alegra, nos debería tranquilizar, nos debería dejar descansar. Dios es más grande que mi problema y que mi necesidad. Saber que hay un Dios todopoderoso que prometió va a estar bien, hacia el final va a estar bien. Mira lo que ocurre en esta situación. Despiertan a Jesús, viene Pedro con su brillante idea y le dice: Juanito, tú despiértalo, porque la otra vez lo desperté yo y se enojó. Despiértalo tú. Y va Juan y le, hey, Jesús, Jesús. Y lo Jesús hace esto, Marcos 4:39. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y una gran calma. Qué increíble poder. O sea, una cosa es que el viento se calme y decir: hey, viento, párate. Pero las olas en un lugar bajo el mar, con esa profundidad, era, qué increíble poder. Qué increíble milagro. Alguien que puede hacer esto, ¿no crees que podría ayudarte? Alguien con esta autoridad, ¿no crees que podría rescatarnos? El final va a estar bien. El final va a estar bien. Necesitamos confiar. Necesitamos alegrarnos. Esto va a estar bien. Todo pasa. Las cosas pasan. Las cosas son etapas, una etapa junto a la otra. Y todo va pasando. Lo que te preocupaba ayer no te preocupa hoy. Hoy tienes otra preocupación distinta. Y mañana vas a tener una preocupación distinta. Todo va pasando. Pero tal vez, cuando leía esto pensé, tal vez por lo que dice enseguida, tal vez esta tormenta, tal vez, era para probar la fe de estos hombres. Tal vez esa tormenta era para construir fe en ellos. Porque mira el versículo dice: luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿No estoy yo en la barca contigo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Todavía no tienen fe? Tal vez esto era una prueba para construir fe en ellos. Porque mira, lo habían visto hacer muchos milagros. Lo habían visto sanar personas, lo habían visto enfrentarse a personas, lo habían visto predicar poderosamente. Pero nunca lo habían visto hacer algo tan grande como hablarle al viento o hablarle al mar y que estos lo obedecieran. Eso era un constructor de fe enorme. Tal vez ese momento era necesario para que la fe de ellos se levantara y creciera y volara. Tal vez es que el Señor muestra en las tormentas lo que Él puede hacer por nosotros. Tal vez esa tormenta te va a llevar a depender de Dios. Te va a llevar a ponerte en tus rodillas, porque tú no puedes cambiarla. Tú no puedes transformarlo. Tú no puedes ayudarlo o ayudarla. Y te va a llevar a decirme: ven acá conmigo. Déjame, yo me encargo. Tal vez esa tormenta era la prueba o la oportunidad de crecer en su fe. Dice el versículo 41. Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Qué tan aterrados estaban? Completamente aterrados. ¿Por qué estaban completamente aterrados? ¿Por la tormenta? ¿Por el agua? ¿O por el poder de Dios? Estaban con la boca abierta. ¡Qué poderoso es este! ¡Qué increíble es este! Lo que los llenó de miedo es: ¿ante quién estamos? ¿Quién es este? O sea, ya la tormenta y el viento se volvieron nada. Se volvieron como un vientecito y una oleadita. Porque dice la Escritura que cuando Jesús dijo silencio, calma, dice la Escritura que hubo completa paz. Y se volvió como todo bien. Y ahora era completamente lleno de ¿quién es este? Tal vez lo que nos falta es un entendimiento de qué tan grande es nuestro Dios. Tal vez lo que no hemos alcanzado a comprender es qué tan poderoso es nuestro Dios, qué tan glorioso es nuestro Dios, qué tanto nos ama, qué tanto puede transformar nuestras tormentas en completa paz. Estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. La maravilla no viene de la tormenta, viene del poder de Dios. Quiero animarte con estas 4 cosas a que puedas
tener una fe para todos los días, porque puedes confiar en la palabra de Dios. Puedes tranquilizarte en la presencia de Jesús. Puedes, descansar en el amor de Dios. Puedes alegrarte porque el poder de Dios actúa en nosotros. Dice la Biblia que Él pone todo ese poder a nuestro servicio. Necesitas confiar en Dios. Si hermano, hermana, ¿podrías hacer esto? ¿Podrías dejar de andar ahogándote en cada vasito de agua? ¿Podrías dejar de ser tan inconstante que te quieres bajar de la barca a la primera? ¿Podrías dejar de hacer eso y decir, voy a confiar en Dios? ¿Podrías hacer eso? Si nos visitas hoy, si vienes de visita, aprende quién es este Jesús. Estudia la Biblia. Ven aquí a buscar no una relación con la iglesia, que es muy buena, te prometo, pero ven aquí a buscar una relación con Jesús. Ven aquí a caminar con Dios, ven a desarrollar una relación con Jesús. Y vas a descubrir que eso es una invitación para todo el que quiera. Vamos a terminar en una oración, por favor. Muchas gracias. Padre poderoso, gracias. Y sí, eres poderoso. O sea, Dios, el poder que tú tienes es increíble. Y no es que cabe dentro de nosotros, se desborda, Padre, se desparrama, explota por toda la creación, por todas partes. Y cuando dice que tu presencia está en todo lugar, Dios, lo llena, dice la Escritura, que tu presencia lo llena todo, Dios. Gracias, Señor, y permítenos confiar en ti así. Quiero pedirte algo muy atrevido, Dios. Quiero que nos permitas sentir tu presencia. Suplico que nos permitas a cada uno de nosotros sentir tu presencia. Cuando estamos en tormentas, cuando estamos en dolor, que podamos despertarte otra vez y decir, ayúdanos, rescátanos. Que Padre, podamos sentir tu gloriosa presencia y tu gran poder cuidándonos. Gracias, mi Dios, por esta tarde. Gracias por cada persona que ha escuchado tu palabra. Acompáñanos, Señor poderoso, porque tú eres nuestra esperanza. Tú eres, Señor, en quien podemos traer nuestras angustias y miedos. Podamos descansar en ti. Qué gran propósito das a los hombres y mujeres, Dios. Gracias por tu gran perdón, por tu gloria, porque quieres, Padre, no solo llevarnos al otro lado de la orilla, cruzar el lago, pero quieres que nuestro viaje sea poderoso, sea impactante. Permite, Dios, caminar así, navegar así con Jesús. Disfrutar de su presencia cada día en nuestra vida. Gracias, Dios, en nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén, muchas gracias, Joel. Vamos a dar un aplauso. Gracias por tu prédica, hermano.